31 de diciembre de 2019, 2 de enero de 2020, prescrito la causa, no puede haber revisión y tampoco te pueden cobrar. ¿Qué es lo que sucedía? Es como la ley decía antes, determinar y cobrar los tributos. Entonces, si la SUNAT te revisaba, si tú numerabas una DAN de exportación en el 2015 y te revisaba en el 2018 y te determinaba que tenías que pagar 100.000 soles, entonces la norma decía determinar y cobrar los tributos. Ya, pues ya me determinaste, sí, pero hay otro plazo, pues cobrar. Como es 2015, ya se venció ya. ¿Sí? Te debo, pero se prescribió. Entonces, el abogado invocaba a la prescripción y la deuda cero. ¿Qué es así? Así es, la norma lo dice. Entonces, la aduana se dio cuenta de esto y eliminó esa palabra y cobrar. Eliminó. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, porque estaba viendo una mala interpretación de la norma. La prescripción, ¿qué cosa es? Es un castigo. Es un castigo que la ley le da a la administración tributaria a fin de quitarle la acción, no el derecho, la acción de cobrar, por el transcurso del tiempo. Pero era ilógico, ¿no? Había una determinación, ¿cierto?, de exportación de repente o de importación, y te ponen una multa y no le pagabas porque había un plazo corrido. Entonces, eso era ilógico. Ilógico para lo que conocemos el tema del derecho, ¿no? Porque la prescripción le quita la acción. La codicidad quita la acción y el derecho. Pero la prescripción es un castigo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo solamente quita la acción y no el derecho? ¿Por qué? Atención. Porque si yo, por ejemplo, le debía a la SUNAT de una DAN de exportación numerada, una multa, del año 2015, y hoy estaba prescrita, por decir un ejemplo, ¿qué es lo que sucedía? Si de repente mi contador veía que yo le iba a la SUNAT y no invoca la prescripción, sino que la paga, porque es un hombre honorable, y luego tú te das cuenta, uy, pagó, ya estaba prescrito, SUNAT, devuélveme. No, ¿por qué te va a devolver? Es mi derecho. Pero ya estaba prescrito, sí, pues estaba prescrita la acción de cobrarte. O sea que yo no podía hacer ninguna acción. No podía yo embargarte, no podía yo reclamarte porque la ley me lo prohíbe. Pero si tú solito has venido a pagarme, sigue así que el Perú avanza. ¿Sí? Entonces hay que entender lo que es la prescripción. Pero para que no haya este problema, lo que hace la norma es dividir, ¿no es cierto? Dividir ese inciso. Dice determinar los tributos y luego en el F pone cobrar los tributos. ¿Sí? Cobrar los tributos y debidamente instituido. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es, o sea, podría ser, no sé, el robo, por ejemplo, ¿no? Cobrar multas. ¿Sí? Entonces, esta forma cambia, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer el análisis es de acá, ¿no? Esta disposición única complementaria que ha preocupado a más de un exportador, más de un importador y más de un empresario, y que hoy, por favor, quisiera yo aclararlo. ¿Qué es lo que dice acá? Que hasta el 1 de enero del 2018, ¿sí? Entonces muchos me dicen, oye, pero esta disposición es retroactiva. Significa de que si yo tenía mi DAN o mis multas prescritas, me van a poder cobrar. Entonces aquí había que analizar, y lo vamos a hacer de manera simple para que ustedes se den cuenta. El artículo 56 de la Ley de Aduana nos dice cuáles son las causales de interrupción y suspensión de la prescripción. Y nos envía a una norma general. Claro, en materia de derecho sabemos que la norma específica, ¿sí?, se aplica y supletoriamente la norma general. Entonces aquí lo que hace nuestra ley de aduanas no es complicarse, sino que nos deriva al Código Tributario, donde se administran los tributos internos y los tributos aduaneros. Entonces, ¿qué dice el Código Tributario? Que regula como la prescripción como una forma de extinción de la potestad tributaria.
O sea, esa potestad tributaria que tenía para revisarte, para cobrarte, para perseguirte, se extingue. Entonces, acá hay una resolución, una RTF, la 08555 a 2019, de un importador de autos. Esta empresa compra automóviles a través de la página, hay una página de subastas electrónicas, por ejemplo, como Copar, donde uno puede, a través de un dealer, puede comprar automóviles por red, los embarcas en Miami, los traes acá a Perú, con las normas de Ministerio de Transportes que te permiten traer un automóvil con no mayor a 2 años de antigüedad, ¿sí? Con no más de 80.000 kilómetros y se viene de Estados Unidos con 50.000 millas, y la norma también dice de que tiene que ser timón original. Entonces son especificaciones técnicas que lo dice el MTC. Entonces, ¿qué hacía este señor? Este señor traía estos automóviles, esta empresa trae los automóviles y los envía a CETICO, hoy llamado Zona Especial de Desarrollo. ¿Para qué? Para ponerlos, lo reparaba, entraba con el Revisa 1, lo repara, previa inspección de una empresa en CETICOS, sale el Revisa 2. Entonces, aquí hay que entender lo que sucede. Hay una revisión de la administración tributaria, pero la revisa todas las DANS del año 2012. Atención, el año 2012. Pero en el año 2013, exactamente el 7 de septiembre, la SUNAT le da una carta de presentación y le dice, ojo, que el proceso de autoría, ¿sí?, según la norma, inicia con la carta de presentación. Y el primer requerimiento recién se cierra cuando tú entregas todos los documentos. Ahora, hay que entender aquí que el artículo 62 del Código Tributario ya tenía un plazo máximo, ¿no? O sea que la SUNAT puede revisarte y hay un plazo de 1 año. Bueno, se puede demorar en determinar más tiempo, pero ya después de 1 año ya no te puede pedir más información. Entonces hay fiscalizaciones electrónicas también. Entonces, es importante entender esto porque el artículo 45 y 46 del Código Tributario nos dice cuándo se interrumpe una prescripción y cuándo se suspende una prescripción. ¿Y cómo se interrumpe con una prescripción? Fácil. Si la administración tributaria, ¿sí?, te notifica con una carta de presentación, o te obliga el pago, o te notifica con una esa coactiva, ahí, en ese momento, ¿qué es lo que sucedió? Se interrumpió la prescripción. Por lo tanto, tendrás que contar un nuevo plazo. Por ejemplo, en este caso, la SUNAT le pide una requerimiento sobre esa DAN de exportación o de importación y dice que fue el 17 de septiembre de 2013. Entonces contarías a partir del 18 de septiembre, 2014, 15, 2016, 2017. 2017 prescribiría. Nuevo plazo. Diferente es la interrupción o la suspensión, disculpen. La suspensión, ¿cuándo se da? Cuando tú reclamas, cuando tú apelas, cuando te vas al tribunal fiscal. O sea, según la norma, si tú reclamas una multa o algo a la SUNAT, ¿cierto?, sobre una DAN, entonces la aduana tiene 9 meses para resolver. Y después de 9 meses, si no te responde, tú puedes una resolución ficta denegatoria y te vas al tribunal fiscal. Y lo que dice el Código Tributario es que tiene 12 meses para resolver. Ajá, excelente. Pero esos 9 meses más 12 meses no cuenta para tu prescripción de tu deuda. No, está suspendido. Y luego te dan un plazo, ¿no? Tienes un plazo de 3 meses para irte al Poder Judicial. Si no estás de acuerdo, ¿cómo se llama? La resolución del Tribunal Fiscal decidida. Demandas con tu abogado al Tribunal Fiscal y a la SUNAT y te vas al Poder Judicial. Y en ese momento sigue suspendido el plazo de prescripción hasta que no resuelva. Apelas a la Corte Superior y sigue suspendido el plazo. Después que ya hay una sentencia, se reinicia el plazo. Pero no se pierde lo primero que has ganado. Es 1 año, no, porque se ha suspendido. Es como que no pasó nada, ¿no? Es como un descanso. Esa es la suspensión. Diferente, señores, es la interrupción. Pero miren lo que sucede.
Acá, por favor, hay que entenderlo porque me han hecho muchas preguntas. En este caso, la ley, para mí, mal redactada, ¿no? Entonces, había dos prescripciones, cosa que no hay, pues, ¿no? Dos prescripciones, una prescripción para determinar deudas y una prescripción para el pago. Entonces, estaba corriendo dos plazos. Entonces, el 15 de julio de 2016, otra vez la aduana revisa, fiscaliza, otra vez se suspende la prescripción. Entonces, para la aduana y para todos nosotros que entendemos el tema, recién se prescribía el 16 de julio del 2020. Entonces, eso era. Pero la norma decía que había otra prescripción para exigir el pago. Entonces, eso prescribió el 2 de enero del 2017. Pero en el 2018 hay una modificación de la ley. Ahí está, pues, el decreto legislativo, ¿no? 1473. Lo que ya no dice, borra esa palabrita cobrar. Cobrar. Entonces, la aduana quiere cobrar. Entonces, este empresario lo que hace es reclama, infundado, va al tribunal fiscal y le dan la razón. Entonces le dice, está prescrito, está prescrito. ¿Por qué? Porque a esa fecha ya tenías el derecho ganado, o sea, ya tenías el derecho adquirido. Por lo tanto, al tener el derecho adquirido, ya no hay posibilidades de que te puedan cobrar, ¿cierto? Entonces, esa norma no te corresponde. Entonces, es muy importante entenderlo, porque si tu DAN de exportación o de importación es de 2013, también correrías la misma suerte. ¿Por qué? Porque el 2 de enero del 2018 también estaría prescrito. Y esta ley, la 1433, no te afectaría. Pero atención, ahí por eso le he puesto un asterisco, le he puesto en la diapositiva le he puesto como un rojito, ¿sí? Si la DAN de exportación e importación es de 2014, ¿sí? Y ahí respondo, por favor, a los correos que me han estado enviando, ahí sí, a mi entender, ¿sí? Te puede la SUNAT revisar. ¿Por qué, me vas a decir? ¿Por qué? Porque tu plazo de prescripción de pago comenzaría el 2015. Entonces comienzas, ¿no? 2015, 2016, 2017, 2018. O sea, terminaría el 31 de diciembre de 2018. O sea que el 3 de enero del 2019 recién estarías prescrito, porque la ley dice al primer día hábil del año siguiente. Entonces, esta ley sale el 16 de septiembre del 2018. Ahí todavía estaba vivo. ¿Qué cosa? Todavía no había prescrito tu deuda. ¿Qué? ¿Y me afecta? Por supuesto que te afecta. Por supuesto que te afecta. ¿Por qué me afecta? Y este es un tema jurídico muy importante que debemos entender. ¿Por qué? Porque ya anteriormente, en el año 2004, hubo una modificación a la Constitución Política del Perú. Se modificó el artículo 103 de la Constitución, que habla sobre las normas no pueden ser retroactivas, pero pone una salvedad ahí, ¿sí? Habla sobre las relaciones que todavía existen y aplica lo que nosotros en derecho llamamos, ¿sí?, la teoría del derecho, ¿no? Teoría de derecho adquirido y la teoría de derecho cumplido. Esto, señores, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también entendamos que estas dos teorías son importantes en el derecho. La teoría de derechos cumplidos es lo que tenemos hoy en la Constitución. Desechamos la otra teoría que es los derechos adquiridos. ¿Y en qué se diferencia? Mire, para hacerlo didáctico, quiero que lo entiendan de esta forma. Si nosotros estamos jugando un partido de fútbol, ¿sí?, y el partido es, supongamos, hemos quedado a 4 goles, estamos a 4 goles, y después, y máximo 1 hora, después de media hora, vamos 3-3. Si aplicamos la teoría de los derechos adquiridos, no se podría modificar, porque ya se quedó a 4 goles.
Pero si aplicamos la derecho ¿cómo se llama? De la teoría de derechos cumplidos, ahí el árbitro podría decir ya que sean 5, pues, porque todavía no se termina el partido de fútbol. Entonces, como todavía hay una relación de, ¿cómo se llama?, entre el equipo A y el equipo B, entonces se podría modificar la norma. ¿Estamos? Y a 5 goles. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Lo que dice la Constitución es que si en esta fecha, todavía había un derecho por parte de la Administración Tributaria, o sea, todavía no hay un derecho cumplido, todavía la prescripción, esa entra la nueva norma. Así es la Constitución, es clarísimo. Sí, es clarísimo. Por lo tanto, si Tudán hoy es del año 2014, te aseguro que si ha habido interrupciones de la prescripción, la SUNAT, por más que reclames al Tribunal Fiscal, te va a salir infundado, ¿no? Y más aún, ¿no? Más aún si te vas al Poder Judicial. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque en el Perú la Constitución aplica la teoría de los derechos cumplidos. En cambio, la teoría de derechos adquiridos que lo tienen otros países, ahí es otro cantar. Pues. Una cosa es con cajón, otra cosa es con guitarra. ¿Qué significa eso? Que ahí sí la expectativa, ¿no? Tiene un derecho. O sea, yo tenía la expectativa que es hasta tal fecha, sí, pero tenías, pues. Y hay una resolución, ¿ah? Un ejemplo de Onero, por ejemplo, ¿no? Tribunal Fiscal, el drawback. ¿Estamos? Acuérdense, ¿ah? 2014, el porcentaje de drawback era 4%, ¿sí? 4%. Entonces, yo pido mi drawback en noviembre. Y me sale revisión documentaria, la cuestión es que tengo que prestar mis documentos en diciembre, y todavía la SUNAT no me autoriza, sale en los primeros días de 2015. En ese momento recién la aduana revisa otra vez, y ya cuando revisa otra vez, ya el porcentaje de drawback bajó, ya no era 4, sino era 3. Si fuera por la teoría de los derechos adquiridos, me tenían que devolver 4%, pues. Eso es lo que le llamamos en aduanas la ultraactividad, ¿no? Pero, como estamos con la teoría, la Constitución de los derechos cumplidos, entonces automáticamente lo que va a pagar la aduana es 3%. ¿Sí? Así de simple. Así de simple. Entonces, eso hay que entenderlo porque es básico, lógicamente, ¿no? Que nosotros los abogados te vamos a decir, sí, reclamamos, apelamos, vamos a ver qué sucedió, porque justamente muchos abogados, me incluyo, estábamos debatiendo sobre lo último que salió en el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que salió en los plazos de prescripción, donde habían prescrito el Colegio de Abogados de, ¿cómo se llama?, de la Libertad, había hecho la demanda, ¿no?, para que prescriban deudas millonarias, ¿no?, por esta modificación justamente, ¿no? Y, ¿no?, acá tengo la dispositiva para que ustedes lo puedan revisar, la pueden analizar. Este material lo pueden descargar de la página oficial de acá de PROMPERÚ y se van a dar cuenta de que ellos también aplican, ¿no?, la teoría de los derechos cumplidos. Y hablan sobre el artículo 103 de la Constitución. Y salió, pues, que esa norma es constitucional. ¿Sí? Esa norma es constitucional. Y de ahí, pero es que es obvio, porque los que trabajamos en este tema, ¿cierto?, desde que estamos en la universidad, siempre sabíamos que en el mundo trabaja así la prescripción, siempre se interrumpe la prescripción. ¿Sí? Mucho me acuerdo de mi profesor de aduanas, ¿no?, o de tributación, ¿no?, que paz descanse, Paul Barragán, que nos decía, ¿no?, la SUNAT, ¿no?, va a cumplir los 4 años y te va a notificar, la aduana te notifica y para que te interrumpa y 4 años más, comienza el nuevo plazo. Entonces, nosotros sabíamos que había esa interrupción. Y, lógicamente, que ha habido una mala interpretación, a mi entender, de la norma, ¿sí? Pero les dejo también este informe de SUNAT, ¿sí?, que también habla sobre lo que es el drawback para los exportadores, ¿no? Cómo aplica la teoría de los hechos cumplidos y cómo aplica la teoría de los hechos adquiridos. Y ahí la aduana tiene, pues, el informe donde dice bien claro que en el Perú, ¿sí?, hemos adoptado en el artículo 103 de la Constitución la teoría de los hechos cumplidos. La teoría de los hechos cumplidos. Entonces, ese artículo 103 de la Constitución que dice, ¿no?, la ley, ¿no?, entra en vigencia desde su entrada, ¿no?, y se aplica también a las consecuencias
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Y luego viene y no tiene efectos retroactivos. Pero esa consecuencia de esas relaciones también se aplica, al menos que ya haya estado prescrito. Entonces, bajo ese marco legal, la aduana hace este informe. Entonces, ustedes exportadores entiendan cómo es esta situación. El drawback bajó, correcto, pero ¿qué aplica? La teoría de los hechos cumplidos. ¿Sí? Entonces, es importante, por favor, de manera general, que entiendan esta modificación. Ahí tienen mi correo, ¿sí? Para poder hacer las consultas respectivas. Luego, tenemos otras modificaciones que, por ejemplo, lo que es la destinación aduanera. Que la destinación aduanera, ¿qué cosa es? Esta modificación también importante, es la manifestación de voluntad del dueño y consignatario. Luego tenemos esta modificación del anticipo obligatorio, ¿no? Todo lo que tiene que llegar a nuestro país se tiene que declarar a la aduana antes que llegue, ¿sí? Antes que llegue. La exigibilidad de la obligación tributaria, ¿no? ¿Cuándo se exige, no? ¿Cuándo con los intereses? Cuando se termina la descarga. El abandono legal, ¿sí? El abandono legal, ¿no? O sea, cuando la mercancía pasa a favor de la SUNAT. ¿Cómo se rectifica y se incorpora los documentos? Esto también es importante, ¿no? Ha habido una modificación importante. Antes, en cualquier momento podía, pues, antes que salga el recinto, se podía, pues, modificar o ingresar un documento. Antes, ¿no? ¿Sí? Se podía en cualquier momento, mientras no hubiese salido del punto de llegada. Ahora no. Ahora, si no hay, se encuentra, esta puede caer en comiso. Otra modificación que ha habido importante es el comprobante de pago, ¿no? ¿Sí? Todos son electrónicos. El embarque directo, el plazo de embarque, ahora se suma, ¿no? Y antes era solamente 30 días, ahora sumado, 30 más 15. ¿Sí? ¿Cómo se regula el régimen? ¿Cómo se regula el régimen? El régimen, ¿no? ¿Cómo se regula el régimen? Ya no hay DAN, la DAN 41. Ahora, ¿qué tenemos? Solamente la DAN número 40. Ahora, acá, en esta parte del comprobante de pago, ¿sí? Es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un exportador mandaba una muestra, ¿no? Imaginemos, o sea, un exportador envía una muestra. Entonces, te pedían una declaración jurada. Decir que esa mercancía vale tanto, ¿no? O sea, si la DAN en exportación era una declaración jurada, o sea, te obligaban a hacer otra declaración jurada para la declaración jurada. O sea, era complicado eso, ¿no? Entonces, ahora la norma se ha modificado y dice factura o boleta de venta cuando existe obligación de emitirla. Pues. O sea, si es una muestra, de repente no existe obligación emitida, ¿no? Entonces, ahora la ley dice, ¿no? En una declaración jurada en la forma que determine la administración aduanera. Entonces, si tú vas a exportar y no estás obligado por la ley de comprobantes de pago a emitir una factura o boleta de venta, entonces ya no tienes que hacer una declaración jurada. Lo que dice la aduana en el procedimiento ahora es que pones un check en la DAN mismo y pones que no estás obligado a presentar facturas. Entonces, en ese check, que la marcas en la DAN, entonces ya tiene carácter de declaración jurada. Entonces ya no se redunda, ¿no? O sea, ya la aduana hasta que hagas doble documento, ¿no? Si la DAN era declaración jurada, hacer otra declaración jurada. Entonces, la norma inteligentemente se modifica para facilitarnos. Igual cuando uno importa, ¿no? Tú importas un producto, importas una mercancía y lo que vas a hacer justamente, si supongamos te la donan, no va a ser una declaración jurada de valor. Eso ya se eliminó. ¿Estamos? Ya no hay. El embarque directo, que hemos dicho, ¿no es cierto? Acá el embarque directo del exportador, o sea, el exportador puede elegir, ¿no? Embarcar la mercancía en el puerto directamente o donde crea conveniente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el exportador, si decide ingresar a un depósito temporal, ya es una decisión netamente empresarial. Netamente empresarial. Ahora, el plazo, ¿no? El plazo para embarque, antes, ¿sí?
solamente era 30 días. Y si en 30 días no embarcabas, la DAN se le gajaba automáticamente. Entonces, ahora, ¿no?, el reglamento dice puede establecer plazos mayores. ¿Sí? Puede establecer plazos mayores. Para embarques parciales, también hasta 15 días más. Son modificaciones importantes que están facilitando el trámite o las exportaciones, que sea más rápido. Ahora las exportaciones ya no es un cuello de botella, es rápido. Y vuelvo a poner énfasis, ¿no? Toda la exportación hoy en día es de forma digital. Todo es digital. ¿Sí? Y acá tenemos la regularización, ¿no? Esta es la forma como se regulariza y aplica a la aduana una gestión de riesgo. Si eres un exportador nuevo, lógicamente que te van a revisarlo, pero si eres un operador económico autorizado o un exportador honesto, la aduana va a hacer una regulación automática, o sea que la aduana peruana no te va a revisar. Luego, tenemos una situación importante acá, los beneficios de la exportación, ¿no? Tenemos el drawback, pero también hay un beneficio importante que tenemos, ¿no?, que es el saldo a favor del exportador y que exige, ¿no es cierto?, que esta declaración de exportación debe estar regularizada, ¿sí? Pero tú como exportador estás en la obligación de estar pendiente, pero ya no tienes el pretexto de decir que el agente de aduana no lo regularizó. Ya no tienes pretexto, ¿por qué? Porque tú a través de tu clave SOL también puedes regularizar tu exportación, o sea, tienes el poder. Por eso que si no lo regularizas dentro del plazo establecido, la multa no es para el agente de aduana. La multa, ¿para quién es? Es para el exportador, ¿sí? Ahora, de repente, luego tenemos los operadores intervenientes, ¿no? Acá, por ejemplo, ahí decíamos que el operador interveniente no solamente es los puertos, aeropuertos, sino que también los laboratorios, ¿no? Ellos también tienen obligaciones. Los laboratorios, los proveedores de precinto, ¿sí? Y en general cualquier persona o jurídica que interviene en el régimen trámite aduanero. Porque ahora los precintos electrónicos en lo que es la exportación ha tomado un papel fundamental en la trazabilidad de la cadena logística, ¿sí? Ahora tenemos en exportación todo el trámite. Hay un control de la carga desde que sale del local del exportador hasta que sale del Callao o del puerto del Perú. Y este precinto justamente da la seguridad de que tu mercancía está, pues, como lo has dejado sellado, sale de nuestro país. Luego tenemos el mandato electrónico. Esto el exportador le da su mandato al agente de aduana a través de qué cosa, de su clave SOL, ¿sí? Ahí lo dice. Mandato para despachar. Toda notificación es al dueño o al consignatario, ¿sí? Entonces toda la notificación que se hace al agente de aduana se entiende que se ha hecho al dueño. O sea, si tú le has dado el mandato, por ejemplo, a mi persona, si la aduana me notifica a mí, legalmente se entiende que el exportador ha sido notificado. ¿Estamos? Y ahí hay un importante, ¿no? Una importante de repente la situación, ¿no? Porque si el exportador no se entera, ya tiene mucha culpa, ¿quién? El agente de aduana por no haberlo informado. Luego tenemos estas últimas modificaciones que tiene que ver con la obligatoriedad de que los puertos y aeropuertos informen a la aduana todo lo relacionado a la salida e ingreso de mercancías. Lo mismo del depósito temporal. Si bien es cierto, es una decisión empresarial, ya los exportadores no tienen la obligación de ingresar su mercancía a un depósito temporal. Cuando lo hagan por una decisión empresarial estratégica, este depósito temporal tiene la obligación de transmitir dicha información a la administración tributaria. Luego tenemos la transmisión de la información por el dueño mismo, ¿no? ¿Por qué el dueño mismo? Porque el dueño mismo, si no ingresa la mercancía a un depósito temporal, ellos mismos pueden transmitir esta información.
solamente para poder culminar, tenemos aquí los operadores de comercio exterior, ¿sí? Estos operadores de comercio exterior, la ley los divide en 3. Operadores de comercio exterior, que son aquellos que la autoridad aduanera les ha dado un permiso, los autorizados, con los requisitos que solicita. Tenemos el operador interveniente, ¿no? Es aquella, pues, ahí está el importador, exportador. Están relacionados al trámite aduanero, pero no son autorizados por la SUNAT. ¿Sí? O sea, intervienen, ¿sí?, de manera directa en el trámite aduanero. Y el tercero que está vinculado, ¿sí?, pero no califica como operador de comercio exterior ni interviniente. Ahí, por ejemplo, podría ser un banco, ¿no? O sea, alguien que es un tercero. Pero el operador interviniente son los puertos, aeropuertos, proveedores de precinto, importador, exportador, cualquier persona, ¿sí?, pero que no sea autorizado por SUNAT. Entonces, esto es importante, por favor, porque el artículo 19 señala específicamente quiénes son los operadores de comercio exterior. ¿Sí? Ahí están los 9 operadores. O sea, ¿y cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son los requisitos para ser un operador? Y la SUNAT actúa mismo SUNEDU, ¿no? O sea, dice, ajá, no te quito la licencia porque has sido un mal operador y no te renueva la licencia. Esto es importante, ¿por qué? Porque la nueva norma ha sacado el sistema MISLO. Y el sistema MISLO, este sistema es espectacular. Yo les pido, por favor, que lo revisen, porque aquí hay el artículo 10 de esta ley, la 28977, que es de data antigua, del 2005, y ese estaba con esta iniciativa. Pero recién ahora se ha hecho realidad. Si bien es cierto, los que trabajamos en comercio internacional y los operadores, había una página de transparencia, Callao Online, donde los mismos operadores en un gesto de transparencia, ellos publicaban sus tarifas, pero había una situación, no era vinculante, no estaban obligados a respetar ese precio. O sea, a veces podría ser que yo lo tomaba como referencia, sacaba mis costos de exportación y luego hablaba con esa naviera y de repente había una variación. En cambio, hoy, MINCETUR, a través de la ventanilla, que forma parte de ese sistema de la ventanilla única del comercio exterior, nosotros que somos agentes de aduana, estamos obligados ¿a qué? A publicar nuestras tarifas ahí. Estamos obligados. Ahí está, por favor, he puesto ahí el link. Entran acá a este link, a www, ¿no es cierto?, MISLO. ¿Por qué es importante? Porque miren cómo sale la página. Usted entra, ojo, es de libre acceso, es open, o sea, uno puede entrar. Lo único que te va a pedir el sistema, para información, tu DNI. Para ver quién está, ¿no? Tu DNI, para que no es una computadora. Pero nosotros los operadores, los 9 operadores que la ley, estamos obligados a publicar nuestras tarifas. ¿Qué servicios? Y eso hace, pues, de que ya un operador no te cobre, la verdad que te cobran cosas en tu factura que uno no sabe ni qué es, ¿no? Hay cosas que te ponen monitoreo de carga, te ponen, no sé, por juego de ajedrez, te ponen conceptos que la verdad que a veces ni uno mismo lo entiende. Pero esta página ha obligado, que ya es obligatorio para nosotros, los operadores, que sea transparente. Que sea transparente. El mismo sistema nos obliga y ingresamos acá al sistema y si tú quieres averiguar, entras, ahí está la página arriba y pones, por ejemplo, agente de aduanas. Haces clic y le pones y te sale ahí, ¿no? Las tarifas. ¿Cuánto te vale, por ejemplo, exportar el costo de exportar la gente de aduana? ¿Cuánto te va a cobrar por un container? ¿Cuánto te va a cobrar la gente de carga por ¿cuánto te va a cobrar la naviera? ¿Cuánto te va a cobrar cada uno de los operadores de la cadena de logística? Y eso es importante. Ahora, cualquiera no puede subir la información. El primer filtro es que si tú ves a tu operador en este sistema es porque existe, primero. Y segundo, porque está activo, está con buena nota, ¿no? Porque si no la ha renovado la administración tributaria ese permiso para actuar como operador, no va a estar, pues, en el buce. Entonces, estas tarifas que están acá en el lado derecho, este operador tiene la obligación de ¿qué? De
honrarla. Por ejemplo, si dice $38 sin IGB, ¿qué significa? De que tiene que cobrarte por gastos operativos 38 soles, disculpe. ¿Sí? Ahora, pues tú podrías negociar, ¿no? Podría ser menos, pero no podría ser más. Entonces, esta página, para lo que hacemos costos, para que lo que queremos hacer proyectos, para lo que hacemos planes de exportación, para todo, ¿no? Para la competitividad, ¿no? Y eso genera competencia, ¿no? Eso genera competencia y eso genera transparencia, donde ya te vas a diferenciar no con una estrategia de costos, sino con una estrategia de diferenciación del servicio y de la capacidad como asesoras a tus clientes exportadores. Esto es me parece muy acertado y los invito, ¿no? A revisar y cualquier consulta, ¿no? Siempre para servirlos, ¿no? Ahí están mis teléfonos, ¿no? Mi oficina, para poder atenderlos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias Percy por toda la información que has podido compartir con las personas que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión. Ahora vamos a ir a la ronda de preguntas en relación al tema. Jorge Robledo nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿En qué parte de la página de la SUNAT puede encontrar información sobre el FAST para envíos de entrega rápida? ¿Sobre qué? ¿FAST? Bueno, el FAST es un programa, ¿no? Es un programa de facilitación donde la aduana ha comenzado a modular, ¿no? O sea, no es una norma que explica o que ellos han tratado de modular, ¿no? El nuevo proceso de despacho aduanero. Es como un equipo que han comenzado a generar normas. Todas las normas sobre lo que está preguntando está pues publicadas bajo el principio de publicidad en la página de la SUNAT, ¿no? Todo lo que tiene que ver con envíos de entrega rápida, ¿no? En la página, ¿sí? Los que están vigentes. Y ahí está con sus modificaciones también. ¿Sí? Listo. Samantha Cárdenas nos pregunta, ¿cuáles son las principales problemáticas encontradas en procesos de liberación de carga? Bueno, hay varias, ¿no? Ahora todo se está haciendo de forma electrónica, ¿no? Han habido, en los primeros días se estaba pidiendo, ¿no? Por ejemplo, hay un problema que he tenido en el PECO, ¿no? En lo que es peruano colombiano todavía se tiene que presentar de forma física algunos documentos. Pero también hay una intercontinuidad entre los depósitos temporales cuando sale la mercancía, ¿sí? Por lo que los famosos vistos buenos. Ese es un problema, pero no tiene nada que ver con el marco legal, ¿no? Ya el visto bueno, para retirar la mercancía y es un trámite que debería ya modificarse a tal extremo que sea electrónico, pero también, ¿no? El bill of lading, como decíamos, a través de la tecnología, de los blockchain, debería ser electrónico, como lo está proponiendo MERS y APM Terminals. Listo. Susana Terrones nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué cambios sustanciales provocó la actualización de Incoterms en el transporte marítimo? Bueno, hicimos justamente un seminario sobre Incoterms 2020, ¿no? El año pasado aquí en PROM Perú, pero hay que entender de que los Incoterms son usos y costumbres, ¿no? No son normas, no son leyes, forman parte del contrato de compra y venta internacional, ¿sí? Y se toma como referencia, ¿no? La administración tributaria toma el Incoterm FOX, pero para efectos estadísticos, ¿no? Muchos creen que toma el Incoterm SIF para importaciones, cosa que no es real, ¿sí? Para importaciones lo que toma la aduana es el valor en aduanas, que si es similar al valor SIF de los Incoterm, es pura coincidencia, ¿sí? Pero normalmente no debería ser así. Ok. Jenny Soto nos dice, buenas tardes, ¿qué incentivos o beneficios otorga el gobierno peruano por exportación? ¿Y cuáles son las principales instituciones o asociaciones para exportadores? Bueno, los incentivos que tenemos nosotros aquí en el Perú, según la ley, es el drawback, ¿sí? Pero también
tenemos lo que son los regímenes de perfeccionamiento, ¿no? Que es un promotor de las exportaciones. Ahí tenemos la reposición de mercancías con franquicia arancelaria y la admisión temporal para reexportación, para perfeccionamiento activo, donde hay una obligación no de dar tributos, sino una obligación de hacer y exportar. Pero el más conocido es en aduanas, es el drawback, que nos devuelve el 3% de valor foco. Y el otro que no es muy difundido, pero que es mucho más jugoso, es el saldo a favor del exportador. ¿Sí? Saldo a favor del exportador, donde los exportadores obtienen la devolución de los tributos de los IGB pagados. Las instituciones que apoyan, bueno, PROMPERÚ, ¿cierto? Y segundo, pues tenemos a ADEX y algunas cámaras de comercio, ¿no? La Cámara de Comercio de Lima. Bien, la última pregunta. Carla Casas nos indica si es necesario contratar a un agente de aduanas si su exportación es de $2.000. Bueno, ya ahí es una decisión empresarial, ¿no? Lo que dice la ley es que si tu mercancía en exportación vale más de $5.000, se te obliga a usar necesariamente un agente de aduanas por un tema de que el agente de aduanas supuestamente es el especialista para clasificar mercancías, para que haga todo el trámite aduanero. Pero si es menos de ese valor, entonces uno podría optar por un despacho simplificado de exportación, o optar por Exporta Fácil a través de Serpos, donde uno no tiene la necesidad de contratar un agente de aduana. ¿Sí? Listo, esas fueron las preguntas para el segundo tema. Queremos invitar a las personas que nos están escuchando y viendo que por favor al terminar la última exposición puedan hacer el llenado del formulario o bueno, de la encuesta de participación, en este caso por las 3 ponencias. Desde mi persona agradezco